presento. Soy Laura López, soy psicóloga, psicoanalista en formación continua con la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es una escuela que se fundó en Madrid hace más de 40 años y su director es Miguel Óscar Menasa. Y bueno, realiza una labor cultural y bueno, en este tema del amor y los celos es un tema muy importante porque habla de cada uno de nosotros, ¿no? De cómo esos sentimientos y bueno, esos afectos primordiales afectan o no en nuestra vida, ¿no? Porque he hecho una investigación, una pequeña encuesta, ¿no? Preguntando acerca de, o si les pregunto a vosotros si se consideran que son celosos o celosas. Pues bueno, hay algunas frases que he escuchado así al pasar y que las he tomado para ponerlas un poco en juego. También pretendo que esto sea una charla coloquio, que también vosotros podáis participar en este tema tan apasionante que son los celos y el amor. Y algunas de las frases que he escuchado una de ellas ha sido: si uno no tuviera celos, no estaría enamorado. Es una frase. Una persona decía que ya no es celosa a estas alturas. Y yo me pregunto si es una cosa de la juventud, ¿no? Habría que preguntar. Otras personas que los celos son malos, que somos posesivos y egoístas y que los celos hacen sufrir mucho tanto a las personas que lo padecen como la persona que se juega en los celos, ¿no? Son desconfianzas, dice otra frase, ¿no? Otra persona, y que tu pareja te tiene que ayudar, decía esta persona, ¿no? Y otras frases también indican que tienen que ver con la inseguridad, ¿vale? Entonces, vamos a ver, porque claro, os he planteado que soy psicóloga y psicoanalista, y claro, desde el psicoanálisis nos va a ofrecer una apertura a entender ciertas formas de pensar el ser humano, cierta ideología que se nos transmite y que a veces la moral nos dice un solo lado de las cosas o la ideología. Y aquí vamos a ver, os voy a adelantar, que los celos tienen que ver con nuestro deseo. Y vamos a ver qué quiere decir esto. Porque claro, el psicoanálisis nos dice hay una diferencia, en los celos es un sentimiento primordial, ¿no? Es decir, que todas las personas en alguna vez en nuestra vida pues hemos atravesado o atravesamos esa posición celosa, ¿no? ¿Y en qué circunstancias? Porque claro, los celos tienen que ver con un tercero, con la aparición de un tercero. Porque la envidia, hay una diferencia entre los celos y la envidia es más de a dos. Y acontece, bueno, en psicoanálisis hablamos de esa fase del espejo donde la madre da la vuelta y ahí uno pues es como que se siente fragmentado y hay una agresividad y es como, tiene que ver con la falta y es lo que uno cree que al otro le falta y ahí ese brillo que tiene el otro o cualquier cosa, uno es como, aparece ahí esa cuestión de la destrucción, ¿no? De la envidia, que tiene que ver con destruir algo que uno atribuye que al otro le falta porque no somos completos, ¿no? Siempre todos tenemos una carencia y por eso nos necesitamos de los otros, ¿no? Pero la envidia forma parte de también el afecto de todas las personas y a veces tanto negar la envidia se padece de ella, ¿no? Y ahí el psicoanálisis nos muestra que hay afectos reprimidos en nosotros y que actúan con muchísima fuerza. Por ejemplo, creer en el mal de ojo habla de la envidia proyectada de nosotros hacia el exterior, ¿no? Entonces hay un juego, muchas cuestiones en nosotros. Entonces los celos tienen que ver con la aparición de un tercero. Hemos dicho que la envidia es de a dos, pero los celos, digamos, que tienen que ver con el deseo porque es la aparición de un tercero cuando, en un principio, cuando somos pequeñitos, en esa etapa en la que estamos con la mamá, pues la mamá y el niño hacen uno. Es decir, el niño no distingue entre su mamá y él. Incluso el sistema inmune es el de la madre, ¿no? Es esa función madre, es tan necesaria para que el niño sobreviva en un primer tiempo. Pero claro, tiene que venir un tercero para que la madre pueda desviar su mirada y el niño
también pueda entrar en el mundo. Entonces, los celos son una puerta de acceso al deseo, porque viene el tercero a ponernos un dique a esa función y es necesario, ¿no? Entonces, todos vamos a atravesar por esa situación de celos y es un sentimiento universal. Forma parte de esos primeros sentimientos humanos, ¿no? Bueno, todos también conocemos esa pelusilla típica, ¿no?, entre los hermanos, que si habéis tenido ocasión, ¿no?, de ver a vuestro hijo o a niños cercanos, vemos que entre los hermanos está la típica pelusilla, ¿no?, que se dice que es, claro, cuando acontece, viene alguien a la familia, pues incluso hay frases que dicen, y mi hermano, pero si no tiene dientes ni nada, ¿no? Es decir, que ahí se pone el juego, incluso en esas frases vemos como esos tiritos, ¿no? Y hay que tener cuidado porque los niños hay que ir educándolos y poniéndoles ese dique porque le meten el dedo en el ojo y le saltan el ojo. Hay que tener cuidado porque son sentimientos primitivos e infantiles que se van modulando, porque luego también van a ser sus compañeros de juego, ¿no? Y la educación ayuda pues a esa cuestión, ¿no?, a ir esos afectos en estado primitivo, ir matizándolos para que puedan, es también energía psíquica, para que puedan ser civilizados y bueno, podamos tener compañeros luego en el trabajo, y bueno, que también eso acontece, los celos, la envidia, todo eso, sabemos que acontece también en las situaciones laborales y en nuestra situación de adulto, porque esos sentimientos no se borran, ¿no? Digamos que también pueden acontecer en situaciones actuales y todos sabemos que en las empresas los mayores problemas laborales que acontecen tienen que ver con el equipo humano, con esta clase de sentimientos que son primitivos, más infantiles y que están a veces, uno no puede determinar que uno está poseído por ese sentimiento de envidia y hace actos a lo mejor sin darse cuenta, entre comillas, y el psicoanalista te interpreta que tienen que ver con la envidia, ¿vale? Con la envidia, con los celos, pero que a lo mejor un acto envidioso puede ser que uno se le caiga la copa en el ordenador y le estropee el trabajo, ¿no? Que hay actos en nosotros que van a hablar de todos esos afectos reprimidos que ninguno queremos o digamos aceptar en nosotros, pero que actúan fuertemente en nuestra vida. Entonces también los celos tienen que ver con esa cuestión de que antes de que yo llegara al mundo había otros seres en el mundo, ¿no? Y cuando yo me vaya también va a seguir habiendo otras personas, es decir, a veces somos celosos porque no dejamos a otras generaciones pues ese paso de que continúen el legado que le dejamos a otras generaciones, porque después de mí va a haber otras personas, ¿no? Como quien planta un árbol, hay una fábula, ¿no?, así que te cuentan de un viejito que está plantando un árbol y dice, ¿para qué lo vas a plantar si los frutos no te vas a beneficiar tú? Pero bueno, van a venir otros que van a tomar, ¿no? Entonces, el amor, hay una frase muy bonita de Lacan que indica que el amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, por ejemplo, un arquitecto va a construir un puente que no sabe quién se va a beneficiar, es un acto de amor el trabajo, ¿no? Uno no sabe quién se va a beneficiar, alguien va a tomar algo que ni siquiera yo sé, pero va a tomar ese algo y se va a beneficiar a alguien diferente a mí. No hago una cosa por egoísmo, sino en ese trabajo, ese don de amor de dar a otro que yo no conozco de nada y va a tomar ese producto de mi trabajo, va a tomar, ¿no? Y ahí está esa cadena humana, ¿no? Porque al fin y al cabo todos venimos en este mundo con todo ya hecho, ¿no? Hay universidades, hay hospitales, ¿no? Está este lugar, ¿no? Este ámbito cultural, ¿no? Y es gracias al trabajo de otras personas que altruistamente, por decirlo de alguna manera, han prestado su fuerza de trabajo para que podamos disfrutar de ello, ¿no? Entonces, esos celos, esa envidia, ¿no?, de alguna manera se han canalizado de otra manera, ¿no? Y esos celos, que también vamos a ver que son deseos, se han utilizado para crecer, para desarrollar, ¿no?, para incluir a otros, ¿no? Ya el hermano, en la cuestión de la pelusilla y los celos, ya también lo incluimos como compañeros de trabajo, ¿no?
de compañeros de juegos y compañeros de vida, ¿no? En muchas ocasiones. Y luego vemos que también hay muchos problemas en la edad adulta que también tienen que ver con los celos infantiles, ¿no? A veces vemos las peleas entre hermanos y adultos que tienen que ver con esa cuestión de quién me quiere más, mamá o papá, ¿no? Y ahí vemos que hay trifulcas que tienen que ver con esos celos reprimidos, ¿no? Entonces son primordiales. Y claro, ¿cuándo llegan a convertirse en patológicos, ¿no? Porque hemos dicho que son normales, pero claro, una cosa es que yo pueda pensar, ¿no? Si hablamos en la situación de la pareja, por ejemplo, una cosa es que uno pueda pensar que esa persona se arregle, ¿no? Yo pueda pensar que pueda conocer a otra persona, además de a mí, pues bueno, eso es una cosa. Pero cuando a uno escenifica, cuando uno hace una escena de celo, cuando uno rompe, ¿no? O le deja de hablar, ¿no? Por una situación así, ya decimos que es patológico, que uno está ya, pues bueno, escenificando algo que en una conversación, ¿no? Hemos dicho que es un sentimiento infantil, ¿no? Y que tiene que ver, en realidad, tiene una raíz, aunque uno lo pueda justificar en realidad no son justificables en el sentido de que tienen que ver con esa raíz infantil. ¿Y esa raíz infantil con quién tiene que ver? Tiene que ver con la mamá. Es una cosa de posesión. Porque claro, cuando éramos pequeñitos, la relación única que teníamos con mamá era muy exclusiva. La queríamos solo para nosotros. Y los celos tienen esa raíz infantil, tienen que ver con la mamá. Y a veces nos relacionamos con el otro como si fuera nuestro, como si fuera nuestra mamá en aquella situación infantil, ¿no? Entonces, claro, si ya lo siento y lo padezco en mí, ya ahí podemos hablar de que son patológicos, ¿no? ¿Y cuáles son las características de los celos? Pues bueno, los celos uno se siente excluido de esa situación, ¿no? Supongamos en una relación de compañeros de trabajo, ¿no? Viene alguien nuevo, no está acostumbrado a desayunar todos los días con la misma persona, viene otra persona que es muy interesante, que habla no sé qué, habla no sé cuánto, es no sé qué, y con la persona que siempre nos vamos a desayunar se va con la otra persona, ¿no? Y uno, digamos que se siente excluido, ¿no? Y le pasan cosas en esa situación, y ahí, bueno, ahí también podríamos pensar que claro, que hay un sentimiento de exclusión, también hay una cuestión de agresividad contra el otro, ¿no? De uno sentirse dañado, ¿qué habré hecho yo a veces para que esa persona haya dejado de venirse conmigo, ¿no? Es todo, como veis, un poco infantil, ¿no? Porque en lugar de sumar, ¿no? De reconocer también que a veces eso que yo critico de la otra persona tiene que ver con un deseo en mí, que también deseo a lo mejor hablar lo que esa persona dice, o eso tan interesante que ha traído esa situación, si es poeta, si no sé qué, me gustaría también a mí alcanzarlo, pues uno puede trabajar para desarrollarse, para crecer, para compartir. Pero a veces hay situaciones en las que uno se queda en ese lugar como de destrucción, ¿no? Y es una posición pues infantil, ¿no? Entonces, claro, también es interesante porque hemos dicho que hay celos normales y celos patológicos. Y os he puesto en juego también en un principio que los celos tienen que ver con nuestro deseo. Y claro, ¿en qué sentido tiene que ver con nuestro deseo? Esto es interesante porque para introduciros esto, es interesante que hablemos de esta cuestión, ¿no? Que nuestra tendencia como seres humanos, aunque a veces tenemos cada uno una cierta moral que no nos permite ver ciertas cosas, nuestra tendencia es a ser infieles, a cambiar de pareja todos los días, a cambiar de trabajo todos los días, ¿no? Entonces hay una tendencia a la infidelidad. Y la primera persona a la que fuimos infieles fue a nuestra mamá, ¿no? A esa mamá tuvimos que serle infieles para entrar al mundo. Entonces ahí se va a poner en juego ciertos deseos, ¿no? Entonces hay una doble moral, por así decirlo, ¿no? Una hipocresía en el ser humano, ¿no? En la manera de pensar tanto la familia como la disposición nuestra hacia el mundo, ¿no? Que
en la que hay una doble moral, ¿no? En la que, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia que hay entre la posición, la moral masculina y femenina, donde dice, bueno, que el hombre le está más permitido engañar, ¿no? O de alguna manera pues ser infiel, y a la mujer pues se le tacha más de que es una persona pues más casquivana, ¿no? Que es un poquito, al hombre se le ensalza ciertos valores y a la mujer no, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, los celos van a entrar en juego también en esta situación, porque en realidad en esta moral que estamos hablando de la sociedad, ¿no? Y de cada uno de nosotros, va a ser importante porque los celos en realidad van a ser deseos propios de infidelidad. Es decir, cuando uno sospecha constantemente de la otra persona, ¿no? Digamos que hay unos celos que son los celos proyectados y luego están los celos delirantes, que ya es una cosa de investigación constante, y ahora vemos que incluso sorprende, ¿no? A pesar del nivel de educación, entre comillas, que tenemos, ¿no? de esa civilización, algo está pasando, que vemos que hay situaciones, incluso que vemos la consulta a diario, de personas que registran las claves del móvil de la otra persona, se meten en su vida, le espían constantemente para vigilar lo que están haciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí pues hemos dicho al principio alguna frase de si es inseguridad, que si la persona tiene que darle confianza. Claro, yo preguntaría, ¿hasta qué punto uno tiene que renunciar a su privacidad para que la otra persona esté tranquila, entre comillas? No tiene que ver con esa apariencia de que esa persona necesite estar tranquila o que nosotros hagamos algo o no hagamos nada, sino que tiene que ver con una situación de la persona en la que esos celos están hablando realmente de un deseo reprimido en ellos o en ellas de esa tendencia que tenemos a ser infieles. Es decir, puede haber un deseo en mí de infidelidad, y por esa moral que hay de que cuando uno tiene pareja, o esa situación que hemos dicho de ese primer amor infantil, que es la mamá, esa relación infantil con el otro que cree que es posesión de la persona, pues claro, frente a otras relaciones, frente a otras situaciones, uno tiene deseos o fantasías de ser infiel, o incluso ha realizado, no tiene nada que ver con que uno lo haga en la realidad. Te digo que inconscientemente puede haber en nosotros fantasías que están reprimidas, y uno cela del otro porque en realidad tiene que ver con mis deseos de infidelidad que proyecto en la otra persona. Es un mecanismo inconsciente, no te das cuenta de eso. Es decir, uno trae constantemente la situación en la que, donde has estado, con quién has estado, ¿no? Planteas situaciones en las que hay una fijación celosa hacia la otra persona, de que le es infiel o que con quién has estado, de controlar, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con mis propios deseos de ser infiel, de irme yo con otra persona, de desear a otras personas, que es algo normal. Pero si en mí, en la persona, el psicoanálisis nos trae, ¿no? Que hay una división del sujeto, es decir, una parte consciente y otra inconsciente. Aparecen esos celos, esa escena, y tiene que ver con un afecto reprimido en mí que no lo puedo elaborar, y el efecto que aparece son esas escenas de celo, esa proyección hacia el otro, ¿no? Y ahí estoy hablando de un deseo reprimido en mí, y que claro, la persona sufre muchísimo con esa cuestión de los celos, tanto el que los padece como el del que es objeto de esos celos, tanto con la persona que los padece, porque le embargan esos sentimientos, ¿no? Digamos que guían su vida, ¿no? Es como una situación que uno cree, ese sentimiento es como si uno le guiara su vida. Claro, cuando en realidad es necesario psicoanalizar esos celos, ¿no? Porque tiene que ver con esa situación de esos deseos reprimidos en uno, o esa situación de posesión infantil, ¿no? Que lo recrea con las otras personas. Por eso decimos que bueno, que aunque en la actualidad hemos avanzado mucho en objeto técnico, ¿no? En tecnología, en calidad humana muy poco, ¿no? Porque nos relacionamos con el otro de una manera muy infantil, ¿no? Y que tiene que ver con esta situación de ese sentimiento de posesión. Incluso es interesante, claro, que lo importante no es lo que yo siento, sino lo que hago con lo que siento.
¿no? Entonces, frente a una situación así, ¿qué hago? ¿Dejo de hablar a la otra persona? ¿Monto una escena? ¿Qué hago con ese sentimiento, no? Claro, ese sentimiento es necesario poderlo elaborar, ¿no? Y se elabora en el diván de un psicoanalista. Incluso vemos, porque os he puesto en juego esa situación de la infidelidad y de la moral, ¿no? En la sociedad y en cada uno de nosotros, que esa cuestión de la infidelidad, ¿no? de los deseos hacia otras personas, más allá de lo que se transmite de la relación familiar o de la pareja, incluso esa cuestión se permite socialmente ese coqueteo, ese filtreo, esa simpatía con el otro, ¿no? Cuando eso en realidad funciona como rebajar esa tensión, que sin llegar a irse con la otra persona, pues esa mirada, esa sonrisa, ¿no? Pues a uno pues simbólicamente le permite hacer esa actuación, ¿no? Y mitigar pues un poco esa cuestión para que los celos pues digamos no destrocen a nadie, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un permiso de un deseo de otra cosa que no sea su propia pareja, ¿no? Entonces esto es como un guiso, ¿no? Cuando uno le echa un poco de pimienta pues gusta, pero si le echa demasiado, ¿no? Pues a veces estropea, ¿no? Entonces digamos que está socialmente permitido esa cuestión del tonteo, el filtreo, ¿no? Con otra persona, y que incluso hay autores que lo recomiendan porque aviva la llama de la pasión. Porque claro, realmente nosotros deseamos de otra persona, no una persona como un florero, ¿no? Sino que deseamos deseos. Una persona que esté abierta, que desee a otras personas, que esté en lo social, que haga cosas, ¿no? Eso es lo que nos atrapa del otro, ¿no? Es lo que nos enamora, ¿no? Ese brillo que cada persona tiene de sus propias relaciones, de lo que le gusta hacer, de cómo se pone en juego en el mundo, eso atrae muchísimo esos deseos, ¿no? Entonces, esa cuestión, pues, en lo social, pues es interesante, ¿no? Y claro, si no hay libertad, también en ese sentido, pues nos terminamos ahogándonos, ¿no? Porque en vez de una pareja parece una reja, ¿no? Que uno le pone al otro, ¿no? Entonces, también a colación de la pregunta que os abría al principio, ¿no? De si hay celos hay amor, podríamos preguntar, ¿no? Claro, si lo pensamos así, depende de la ideología que uno tenga, ¿no? Porque si lo pensamos así, pues entonces el amante, antes de enojarse, ¿no? Por esa escena de celos, va a pensar que la otra persona le quiere. Entonces, claro, es como que inconscientemente se generan esas situaciones en las que uno se siente amado cuando el otro le cela. Entonces, es como que se producen, hay como un pacto inconsciente en el que se producen esas situaciones, porque si uno no siente celos, parece que no hay amor en esa relación, ¿no? Entonces, es esa ideología que hace que se produzcan ciertas situaciones, aunque ya digo que también en esta situación, pues por eso algunos autores pues aconsejan eso, que haya una escenita de celos o uno se arregle un poquito, ¿no? Y ahí pues se aviva un poquito la llama, ¿no? ¿Dónde vas tan guapa? ¿Dónde vas tan guapo? ¿No? Y ahí pues bueno, se pone un poco de juego ese deseo, ¿no? Y claro, también está esa cuestión de los celos como posesión, ¿no? Que uno no es propiedad del otro, ¿no? Sino que en esa posición, claro, tenemos que pensar que en una relación uno elige libremente estar con la otra persona, y a pesar de que podemos relacionarnos con otras personas, incluso se puede llegar a separarse porque conoce a otra persona, incluso así uno es valiente con el otro y se permite vivir y jugar en esa relación, ¿no? Y que al fin y al cabo la relación se tiene que construir desde esa libertad, ¿no? En la que uno elige estar con el otro. Si cada vez que uno va fuera, en lugar de alegrarse, decir gracias por estar conmigo, ¿no? Por haber venido, uno le pregunta, le interroga al otro qué ha hecho cada instante, pues claro, se convierte, en vez de una pareja, parece un detective privado, ¿no? Y son muchos de los problemas que acontecen incluso en las consultas de terapia de pareja, ¿no? Entonces, claro, cuando hemos dicho que los celos significan deseos, pues claro, cuando alguien sospecha constantemente de la pareja,
eso quiere decir que son celos proyectados, ¿no? Es decir, que son deseos propios de infidelidad que se ponen en juego en acusar constantemente a la otra persona. No tiene que ver con la otra persona. No nos vamos a ir a la realidad, a poner a un investigador privado si hace o no hace. Tiene que ver con mi realidad psíquica, con deseos que hay en mí y que yo los proyecto en el otro. Y hay un tipo de celos que son los celos delirantes, que ya son los celos paranoicos, ¿no? En lo que hay una fijación por determinada persona y son muy exagerados, ¿no? Y eso hablan, incluso es interesante, es como una locura paranoica, ¿no? De la paranoia, ¿no? Y tiene que ver con deseos homosexuales. Es decir, en todos nosotros hay una constitución bisexual en el sentido, no que elijamos a una persona del mismo sexo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que todos venimos de ese primer amor que es la madre. Entonces, nuestro deseo no tiene objeto, deseamos, está en nuestro desear. Y esa cuestión paranoica de esa fijación de los celos hacia una persona determinada, ese exceso, ¿no? Tiene que ver con deseos propios míos homosexuales que no son tolerados por mí y se convierten en ese mecanismo de proyección del paranoico en una fijación hacia una persona determinada, ¿no? En realidad soy yo la que estoy mirando a esa persona, ¿no? Es algo de esa persona que me atrae, pero que no tolero de mí mismo, ¿no? Entonces, por eso las relaciones de pareja tienen más que ver con la relación conmigo mismo, con mis deseos, con cómo me quiero yo. Y ahí es donde se va a proyectar luego mi relación con otra persona. Ahí es donde voy a elegir a una persona de determinadas características, o voy a generar inconscientemente, incluso voy a repetir situaciones en mi vida en las que uno parece que siempre tiene el mismo destino, ¿no? Y eso tiene que ver con aspectos míos inconscientes, conflictos que hay en mí que tienen que ver con la tolerancia de mis deseos, con cosas que se me repiten en mí que yo no me doy cuenta y que tienen incluso que ver con ese triángulo edípico, ¿no? De la situación de mi madre con mi padre. Porque hay una cuestión muy interesante en un capítulo de Freud que nos habla que incluso hay personas que, incluso esto diría que nos puede pasar a todos incluso un poco, ¿no? En que elegimos, o estas personas que están más exagerados, eligen a una persona que siempre está casado o que tiene pareja. Y es que hay personas que es que a lo mejor a esa persona no le interesa nada, cuando está sola es indiferente totalmente. Hay una total indiferencia en esa persona. No se fijan para nada, pero en cuanto tienen a alguien que está un poco detrás de ella o incluso se han echado una pareja, ahí es cuando precisamente es condición necesaria para que se fije esa persona, ¿no? Entonces es llamativo, ¿no? Es llamativa esa situación y esa circunstancia y tiene que ver con esas cuestiones inconscientes que tienen que ver con ese complejo de Edipo. Es decir, en el complejo de Edipo el primer amor es la mamá, nuestro primer amor para todos es la mamá. Y el tercero es el padre, el que viene a robar, entre comillas, ¿no? Porque nunca es nuestro, ¿no? A quitarnos ese amor de la madre, ¿no? Y ahí va a acontecer una ambivalencia afectiva y bueno, en la mujer luego hay otro paso más complejo en la que la niña pues está enamorada luego de papá, ¿no? Además lo vemos en las situaciones infantiles, ¿no? Dice, yo de mayor me voy a casar con mamá, ¿no? Vemos que hay una sexualidad infantil que se produce en el seno de las relaciones familiares. Nuestro primer amor son los padres, son los hermanos, y que luego en nuestra actualidad vemos cómo estas cosas se ven en clínica. Es decir, está el que o la que siempre se fija, siempre va a estar la condición necesaria para arder en pasión y en amor hacia una persona es que haya un tercero en relación, es que siempre esté con otra persona. De ese es de lo que se fijan, no se fijan en otra, porque tiene que ver con ese triángulo edípico, con el perjuicio del tercero. El tercero es el padre, ¿no? Entonces siempre se va a dar esa condición, se enamora de la persona que está comprometida. Incluso llevado al extremo hay situaciones en las que incluso no están celosos del marido, ¿no? Incluso que es una relación como de amenaza toda, ¿no? Que están ahí en una relación, un triángulo amoroso porque es condición necesaria que tiene que ver con esas relaciones de esos primeros amores infantiles, ¿no? Y que habla de esa situación edípica, ¿no? En la que siempre tiene que haber un tercero porque habla de esa relación infantil reprimida, ¿no? Que se actualiza
en las relaciones actuales. Por eso los celos tienen que ver con estas situaciones también, ¿no? Claro, es que uno va en la vida como a ciegas, cree que lo que le pasa es algo que uno, claro, uno si lo estudia un poco en su situación psicoanalítica, ¿no? Ahí en su realidad psíquica, vamos a ver que tiene que ver con todos estos aspectos de nuestra relación materno-filial, de los celos, ¿no? De cómo se construyen en nosotros esas relaciones amorosas que son inconscientes, porque en realidad de quien nos enamoramos, uno no sabe de quién se enamora o de qué, ¿no? Hay teorías, ¿no? Que te dicen que si hay química, que si no, de que el psicoanálisis te dice que de lo que te fijas en la otra persona es una cosa narcisista, es decir, te fijas en algo que tiene que ver contigo, pero incluso en nuestras relaciones más próximas también nos pasa. La primera impresión que nos llevamos de la otra persona, hay personas que aquí por primera vez entre vosotros os veréis, pero luego ni siquiera os acordaréis, porque nos vamos a acordar de la persona que nos identificamos, de la persona que nos impacta de mirada, algo que nos recuerda a nosotros o queremos llegar a ser, o incluso algo que nos recuerda a nosotros del pasado, y también lo que nos fijamos, lo que inconscientemente nos atrae del otro, es también esa impronta familiar, es decir, algo que tiene que ver con esa función protectora, de la función padre o esa función nutriz de la madre, ¿no? Que hay cosas que inconscientemente nos van a atraer del otro. Incluso, ya decimos, ¿no? Estas situaciones de celos en las que se va a poner en juego nada de la actualidad en el sentido, sino que tiene que ver con cuestiones inconscientes que tienen que ver con esas raíces infantiles reprimidas que se actualizan en las relaciones constantemente, ¿no? Frente al otro. Uno no entiende, no sabe por qué le pasa eso, pero tiene que ver si hacemos ese estudio psicoanalítico, uno en el diván, ¿no? Hablando, pues ahí va a poner en juego todo su entramado amoroso, toda su realidad psíquica que genera tu realidad, ¿no? Uno va a elegir inconscientemente a personas que van a hacer que uno repita ciertos lugares o ciertas tendencias en uno que tienen que ver con esas cuestiones infantiles reprimidas, ¿no? Os he traído un ejemplo clínico también muy interesante y también os voy a leer ahora también un poema y algunos aforismos también muy interesantes. Este es un ejemplo clínico que he traído, ¿no? De una consulta y es una situación que se planteaba, ¿no? en una situación de celos, ¿no? Vamos a llamarle Pedro y Lucía, ¿no? Pedro está casado con Lucía, la ama y son felices juntos. Conoce a María, que es una amiga de Lucía, y comienza a desearla. Esto inconscientemente, ¿no? Esto lo sabemos después por los efectos que aparecen en la realidad, ¿no? Porque hay cosas que uno mismo no tolera, hay deseos en uno mismo que no puede tolerar porque chocan con su moral, ¿no? Entonces, como la moral de Pedro no le permite desear a otras mujeres fuera de la suya, aparece una fantasía inconsciente en él. Si Lucía me engañara, yo tendría derecho a engañarla con María. Entonces Pedro comienza a actuar como si realmente Lucía le hubiese engañado. Es decir, le pregunta dónde ha estado, cuando ella vuelve del trabajo, la persigue, la vigila, le mira los mensajes en el móvil y está poseído por unos tremendos celos, ¿no? Entonces vemos que la base que hay en esa actuación, en ese comportamiento, es esa cuestión reprimida, no acepta un deseo propio, que es el deseo hacia esa persona, ¿no? Entonces es una proyección, es un mecanismo psíquico que es como una defensa. ¿De qué se defiende el sujeto? El sujeto se defiende de sus propios deseos, porque en nosotros hay una doblez, hay una doble alteridad en nosotros, ¿no? Hay una parte inconsciente y otra consciente como mínimo. Entonces hay una parte de nosotros que no toleramos. Entonces esa defensa es proyectando, tienen que salir de alguna manera, como un síntoma que te habla de que ese deseo, esa represión que se ejerce sale transformada en esos deseos, esos celos delirantes hacia su pareja, pero en realidad corresponden a un deseo que se ha despertado hacia la amiga de su mujer. Pero ¿cómo, con la moral que tiene este hombre, cómo va a permitir que tenga un deseo? Que desear no es hacer.
esa es la cuestión, ¿no? Que en muchas ocasiones pues uno confunde o inconscientemente desear las cosas para nuestra realidad psíquica es cómo hacerlas. Entonces, claro, dependiendo cuál sea nuestro conflicto con nosotros mismos, pues los síntomas hablan de eso, de que es como una satisfacción, es como una satisfacción sustitutiva, es como un resultado de ese conflicto que hay en nosotros. Entonces ahí pues aparecían esos celos delirantes. Y no es por nada que tenga que ver con la realidad, de que esa mujer se haya ido con una X o que tarde más en el trabajo. Es una cosa que le pasa a este hombre, ¿no? En esa situación, y que tiene que ver con sus propios deseos de infidelidad, ¿no? Que se proyectan pero que ni siquiera sabe de ellos. Es una cosa, una cuestión inconsciente. Por eso es tan importante el psicoanálisis, porque nos ayuda a resolver, a conocernos, a transformar pues ciertas formas de escenificar en nosotros esa realidad psíquica que no aceptamos de nosotros y que está como vedada, porque en todos nosotros hay una censura. Claro, también es interesante porque el primer paso es aceptar las cosas, ¿no? Cuanto más quiero negar algo, con más fuerza me persigue, ¿no? Es mucho más, una energía mucho más fuerte, porque es más represión en ti. Si uno no puede aceptar ciertas cosas, no niega, al final te terminas topando con eso, ¿no? Te vas a terminar topando, ¿no? Pero también es interesante porque los celos pueden ser un motor de cambio. Depende de cómo se piensen las situaciones, ¿no? Porque uno dice, estás mirando a no sé quién, ¿no? Hay que ver cómo miras a no sé quién. Uno se tendría que preguntar, que tal vez soy yo la que estoy mirando todo el rato, ¿no? ¿Cómo sabes que miras? Porque tú estás mirando, ¿no? Entonces hablo más de mí que de la otra persona, ¿no? Y claro, también es una cosa de que cuesta sumar, ¿no? Interpreta las situaciones como que te dan de lado, ¿no? Cuando en realidad estoy hablando de una cuestión mía, ¿no? Y claro, para no enfermar hemos de aprender a amar, ¿no? Es interesante esa cuestión del amor y los celos. Y aprendemos a amar también amándonos a nosotros, ¿no? Es importante que esas relaciones, por ejemplo, de dominio, de posesión, ¿no? Que están en juego en los celos, porque vemos muchas veces estas cuestiones que se hablan desde el Ministerio de Igualdad, etcétera, cuando hablan de situaciones de violencia machista, le llaman, en realidad no deberían llamarlo así, o violencia de género, porque en realidad tienen que ver con violencias del amor y tienen que ver con cuestiones de celos, de envidia que se ponen en juego en esa relación amorosa. Es por la forma que se tiene de entender el amor. Pero claro, cuando uno está con una persona así, también uno se tiene que preguntar qué tiene que ver conmigo. Porque si el otro me llama y me pregunta, me dice, ¿no?, de dónde está, y uno le responde, también uno está controlando al otro cuando uno recibe esa llamada, ¿no? También tiene que ver con uno, ¿no?, esa situación. Habría que pensar cómo también que somos víctimas de esa manera de pensar el amor, ¿no?, que se pone en juego en dos personas que hacen un pacto inconsciente en establecer ese tipo de relación, que tiene que ver con mi forma de amar, en la que cada uno está, ¿no? Y claro, os he traído también, ahora que vamos a pasar así a que comentemos también y que vosotros podáis añadir alguna cosa o preguntáis algo, os voy a leer unos cuantos aforismos y un poema, porque la poesía nos trae también, nos abre también la puerta a esa realidad, ¿no?, y nos ofrece una visión de las cosas también hace como interpretaciones de la realidad, ¿no? Y os voy a leer algunos aforismos, ¿no? Son de Miguel Óscar Menasa, que es el director de la Escuela Grupo Cero. Uno de ellos dice así: los celos es una enfermedad y no se puede ni se debe andar con las heridas al aire. Por tanto, los celos deben psicoanalizarse, nunca mostrarse en público. El celoso termina inspirando piedad, y está claro que un psicoanalista que inspire piedad no tendrá mucha clientela. Dice, para sentir celos es necesario, en todos los casos, sentirse excluido. Es decir, antes de sentir celos, es preciso rechazar vivir en un mundo poblado de otros seres humanos y sentirse solo. Otro. Ese primitivo rechazo por lo otro humano
genera no solo la mirada de los celos, sino también la de la envidia, que es en realidad verdad encubierta de toda manifestación celosa exagerada. Otro. Sin sentimiento de propiedad privada no pueden generarse los celos. Otro. El celoso, para no sentir celos, suprime sus tendencias amorosas, dejan de interesarle sus relaciones con los otros humanos y no acepta, bajo ningún concepto, que a otro le pase lo mismo que le pasa a él. Otro aforismo. El celoso está solo, vive y nadie le acompaña, ambiciona doblegar el mundo que lo doblega con su sufrimiento. Otro. El celoso, eso que no puede conseguir de los otros en el camino del amor, que en definitiva no recorre, lo intenta conseguir por el camino de la piedad. Y el último. Los celos se eliminarían con la eliminación de la procreación. Entre inmortales, los celos no existen. Y bueno, voy a leer un poema y ahora si queréis, pues damos pie a que conversemos un poco. Este libro es maravilloso, es de La mujer y yo, de Miguel Óscar Benassa, que trae unas situaciones de relaciones de pareja maravillosas. Es un tratado de las relaciones. Os voy a leer este poema. El libro. ¿Perdón? Que eso le hace falta a mucha gente, el libro para que se quite los celos. Es una enfermedad, pero mala. Más que los libros, psicoanalizarse, sí. Bueno, el poema dice así. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo: hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente. Y ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo, donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos del ocre sobre el negro. Primero tuve ganas de decirle: déjame de joder, o bien indiferente. ¿Te parece poca aventura vivir a mi lado? Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales: oh diosa, portadora del dolor, te escucho. Soy esa oreja invencible. Habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió la ofrenda y preguntó: entonces, ¿puedo hablar, decir lo que me pasa por la mente, sin convenciones, sin moral, sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes me tienes que pagar. Y ella se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego se despertó y preguntaba ansiosa: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte te retorcías y saltabas. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije. Estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor, amor mío, tu bello rostro, esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella dijo: te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos, esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella, mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia, alondra que deja de volar porque llega el mar, gacela que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo, seducido por las luces del estallido de la pólvora que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado, la interrumpí y le dije: ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta: ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa,
Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que pedía cuando le dije: sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo, y se quedó dormida. A la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo: ¡qué aventura que tuvimos anoche, querido! ¡Qué aventura! La poesía siempre habla, ¿no?, de las relaciones de cada uno de nosotros y nuestra relación con el deseo, ¿no? Bueno, pues si os parece, si queréis comentar alguna cosa o preguntar algo, pues bueno, encantada de escucharos. Su experiencia es: ¿quiénes son los más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Usted qué respondería? Yo no sé, por eso pregunto. Yo le diría que no tiene que ver que sea hombre o mujer, ¿no? Los celos es un sentimiento primordial, ¿no? Y que no importa que sea hombre o mujer. Además, en cada hombre hay una mujer y en cada mujer hay un hombre, ¿no? Que hay esas posiciones en cada uno de nosotros. No tiene que ver con que sea hombre o mujer para los celos, ¿no? Pero si nos guiamos por la ley trans, ahora se complica más. Bueno, pero siempre está en juego lo masculino y lo femenino, más allá de los nombres que se quieran poner, ¿no? Porque también las relaciones homosexuales, uno hace de hombre y otro hace de mujer, ¿no? Que ahora quieren etiquetar y quieren complejizar algo que bueno, que tiene que ver con lo masculino y lo femenino, ¿no? Llamen como le llamen, ¿no? Le preguntaba, ¿por qué son los celos sin fundamento? Por eso, porque tiene que ver, o yo le diría también que aunque uno intente buscarle un fundamento o no lo tenga, no tiene que ver con la razón o con la lógica o con irse a la realidad, porque tiene que ver con la realidad psíquica, la realidad psíquica de cada uno. Y hemos dicho que tiene que ver con deseos propios de infidelidad, no tiene que ver con la realidad. Además, el otro no es de uno, no es posesión de nadie la persona con la que uno está. Y tiene que ver con mis propios deseos de infidelidad, con mis propios deseos que proyecto en la otra persona. Esa insistencia, ¿no? Esa escena de celo, ¿no? Esa cuestión con el otro, tiene que ver con mis propios deseos, que uno desearía a esa persona que tanto señala o que uno desearía también. Entonces no se marca a la segunda persona, sino es ya el origen. El origen es uno, ¿no? Ya, pero el origen viene de la madre, ¿no? Parece ser que busca uno en los otros. Ajá. Y usted parece que dice que no, Claro. que ya es el que lo tiene ya pensado. Claro, pero es como que muchas veces uno echa balones fuera, quiere culpar al exterior cuando es algo que parte de uno. Que uno tendría que tumbarse en el diván, ¿no? Y ver qué conflictos tiene uno con su propio deseo, con su propia moral, ¿no? Con esa cuestión infantil que tiene que ver con los celos. Pero, ¿y todos tienen el origen de infantil? Yo, para mí, no sé, pero creo que no. Infantil no tanto de irse a la infancia a buscar nada, ¿no? Sino que son los deseos infantiles reprimidos, que tienen que ver con esos primeros amores, porque en nuestra actualidad es como si actualizáramos ciertos deseos reprimidos en nosotros que se van a escenificar con otras personas y que tienen que ver con esa manera de relacionarnos con el otro y que ese sentimiento posesivo que uno tenía con su mamá cuando creía que le pertenecía, ¿no? Es en la actualidad deseos sexuales infantiles reprimidos. Yo creía que emanaba de la atracción.
Sí, los celos son deseos, son también atracción, claro, pero cuando uno no tolera en sí ciertos deseos, los proyecta en otro, ¿no? Lo escenifica, ¿no? Los celos son una enfermedad, porque hablan de un deseo reprimido que yo no puedo aceptar en mí y que mi mente, ¿no? Hay un mecanismo, que es el mecanismo de proyección, el mecanismo paranoico, que va a hablar de una situación mía, una realidad psíquica mía, que pongo en juego así, que no voy a saber de ella, ¿no? Sino que voy a padecer de los celos. Pero estoy hablando de un conflicto conmigo mismo, ¿no? Buenas noches, Laura. Hola, ¿qué tal? Que no entendí un poco cuando hablaste de la violencia de género. Cuando hablaste de que las parejas que tienen ese conflicto, que inconscientemente sabían el tipo de pareja, o es que me perdí un poco en ese tema. Sí. A ver si un poco... Sí, que sí indicaba que más que llamarle violencia de género o violencia machista, es una violencia del amor. Es decir, que tiene que ver con la manera de relacionarse con esa persona, porque nadie mata a nadie en esa relación, en esa situación de violencia. No mata a nadie que no haya sido o su pareja o su expareja o haya tenido una relación sentimental con esa persona. Entonces tiene que ver, son víctimas de la manera que tienen de pensar la relación amorosa, pero que es una construcción más que tildar de víctima y verdugo, ¿no? Es una manera de entender el amor que es muy enfermiza. Para que se produzca ese tipo de relación y sea de años, tiene que haber un pacto inconsciente ahí, ¿no? En el que uno acepte ciertas condiciones sin darse cuenta, porque uno está sometido al otro, porque tiene una manera de entender esa relación que produce esa situación en ellos, ¿no? Entonces es una violencia del amor, ¿no? Que tiene que ver con la relación y tiene que ver con esos celos, con el sentimiento de posesión, que claro que se posibilita o se actúa de esa manera, ¿no? tan de delincuencia, ¿no? Pero por parte del agresor, porque lo que es la víctima es inconsciente de todo, me imagino. Bueno, inconscientemente le pasa eso. Es decir, que no cualquier persona se genera cualquier situación. Algo pasa ahí en esa situación en la que se establece ese tipo de relaciones, que no estamos quitando que no sea culpable, sino que hay una cuestión inconsciente que se genera ahí, que hay una manera de amar que hace que se produzca ese tipo de relación, y que claro, si uno no empieza a trabajar en sí esas cuestiones que son inconscientes, que uno padece de ellas sin darse cuenta, ¿no? Porque uno tiene que hacerse también ser posesión del otro para permitir que eso ocurra, ¿no? Son cosas inconscientes que uno no se da cuenta, por eso es necesario transformarse uno. Habrá que ver cómo se ama uno para producir ese entorno en la persona, ¿no? Y claro, la primera transformación, más allá de que haya leyes que son importantes, es la construcción de uno, su sujeto psíquico, ¿no? Cómo se ama a sí mismo y cómo se generan esas situaciones de ese calibre en esa relación, ¿no? Que tiene que ver con algo que acontece en la persona también, ¿no? No cualquier persona le pasa cierta circunstancia, que uno está implicado en lo que le pasa, aunque lo rechace. Pero lo primero es dar cuenta de que algo me pasa a mí, para que esas cosas me pasen en mi vida, ¿no? Ahí es cuando uno empieza a trabajar y a transformar con un psicoanalista, ¿no? Que le permita interpretar esa realidad psíquica, ¿no? Que le acontece con las relaciones con los demás. Algo pasa ahí. Sí. Creo, Laura,
porque tu explicación va en el sentido de que ¿qué me ha hecho a mí llegar a esta situación, ¿no? Cuando yo estoy metida en una relación, pero sí es verdad que no podemos obviar que se llama de género, porque normalmente, en la mayoría de los casos, el violento, aunque la situación tú has llegado a eso, porque la relación es dañina, es mala, tú no tenías que haber permitido ni siquiera entrar, pero muchas veces entras sin darte cuenta. Pero eso sin darte cuenta es inconsciente. Por supuesto, pero que la violencia, digo que se llama así, porque realmente quien ejerce la violencia, aunque tenga su explicación, tanto la de él como la de ella, para haber llegado a eso, su explicación psicológica, realmente, como en la mayoría de los casos son hombres, por eso se le llama, no todo por supuesto, violencia de género, que creo que entiendo lo que dices, pero claro, ¿quién ejerce la violencia? ¿Por qué le llamamos violencia? Pero no es cualquier hombre a cualquier mujer, es que hay un vínculo. Por supuesto, estamos eso es lo hablando que, de una relación tóxica ya. Claro, pero por eso esa relación tóxica la han generado, hay participantes, ¿no? Sí, pero tiene que haber un límite, entonces claro, tiene que haber un límite, por supuesto. A la violencia, o sea, Claro. quiero decir que los dos han entrado ahí en un mundo en el que uno no debe de permitir entrar y tiene que, pero... Sí, pero hay tendencias en nosotros que no se pueden explicar desde la razón o desde la lógica. Por supuesto. Y ahí es donde el psicoanálisis te indica que hay otra realidad en nosotros, está el masoquismo, hay ciertos elementos que juegan en nosotros en nuestra contra y que a veces uno va buscando castigo en la realidad por un conflicto interno, que uno ve esos efectos en la realidad, vidas tan insatisfactorias, y son aspectos que uno inconscientemente es como si se pusiera en ese lugar, que no estamos quitando que haya que haber leyes y hay ciertos límites, por supuesto, pero hemos de reconocer que hay cosas que nos pasan, que no participa nuestra conciencia, ni tu fuerza de voluntad, ni los consejos, hay cosas que se escapan de nosotros porque somos complejos, porque hay en todos nosotros una parte inconsciente. Somos un sujeto dividido. Una cosa es lo que yo quiero, la apariencia de las cosas, y otra cosa es toda mi realidad que va a forjar una vida que a veces uno dices, ¿cómo me ha podido pasar esto? Hay cosas que uno no puede manejar y por querer manejar y controlar con más fuerza a uno le sale peor, ¿no? Sí, pero lo cultural yo creo que aquí juega un papel importante. El tema cultural de la sociedad, sí, machista, derecho... Pero lo cultural que hay en uno, el machismo que hay en uno, claro, que no tiene tanto que ver con el hombre o la mujer, tiene que ver con el pensamiento que uno tiene, y como uno piensa se muestra en la forma de vivir, no lo que yo digo de las cosas. Pero es que claro, en una sociedad así somos todos machistas de alguna forma. Claro. Quiero decir, entonces, unos más que otros, pero entonces hay que cambiar, esa terapia le haría falta a la pareja, pero más al violento, ¿no? Quiero decir, a los dos, para ayudar, claro, y más al violento para, bueno, por una sociedad en la que hubiera un poquito más de educación de igualdad y otro tipo de valores, aparte del tema inconsciente que también juega su función. Lo cultural es muy importante. Pienso que lo cultural es muy importante. Pero con lo cultural, ¿a qué nos referimos con lo cultural? Porque lo cultural, yo diría, esa forma de transmitir el amor se transmite en el seno de la familia. Si vemos en la familia, las madres se acuestan con los niños, hay situaciones en el seno afectivo-sexual en la familia que se están transmitiendo. ¿Quién se encarga de educar a los hijos, no? ¿Cómo se transmite ese sentimiento de posesión? Un hijo se fabrica, una persona así se va fabricando a lo largo del crecimiento, ¿no? En el seno familiar. Y hay cosas que ya se han avanzado, que ya ha aparecido el psicoanálisis desde hace 100 años y hoy en día se van haciendo prácticas y se establecen situaciones en el seno familiar que... Pero es como si hicieran falta las dos explicaciones, la inconsciente o todo eso y la cultural tiene que estar ahí porque estamos en la sociedad en la que si tú no educas en igualdad, ya de entrada tienes ahí un riesgo, ¿no? de que haya diferencia. Entonces, claro, ¿pero qué significa educar en igualdad? ¿Qué significa educar en igualdad? Porque también... Tenemos que estar aquí no sé cuántas charlas.
la Claro, sería interesante también un tema para proponer, porque también hay que educar en la diferencia, uno es diferente al otro. Precisamente lo que no aceptamos es las diferencias, queremos ser igual al otro No, igualdad en y derecho. somos diferentes, somos diferentes. Igualdad en derecho, no igualdad en... Ujú. Entonces, pienso que las dos cosas, pero que no se puede obviar. O sea, que hay que tener en cuenta la parte psicoanalítica o parte inconsciente. Pero la parte psicoanalítica es la parte psíquica, es el estudio de la mente, de esa realidad que muchas veces se niega. Sí, pero bueno, la psicología va más que el psicoanálisis. Yo soy psicóloga también. Quiero decirte que habría que unificar Claro, cosas en ese tema. pero en ese sentido, yo también soy psicóloga, ¿no? Pero la psicología abarca el comportamiento, es más del comportamental, ¿no? El psicoanálisis te va a ofrecer esas teorías que estudian el desarrollo psicosexual afectivo, las perversiones, de cómo el sujeto se hace psíquico y social. Sí, no, si no tiene que estar contrapuesto. Claro, es una Yo digo unión. como un factor más, Claro. Claro, porque también en esa cuestión que hablas cultural, ¿no? También es interesante ver cómo se está educando en el seno de la familia, ¿no? Esa transmisión cultural, son las madres las que transmiten, ¿no? Esa posición afectivo-sexual en el seno de la familia y que va a hacer que su realidad, ¿no? Se relacione de una manera determinada con los hombres, las mujeres, la posición masculina, femenina, su germen es en la familia. Y algo está pasando, hay situaciones que ya se saben que son perjudiciales y que se siguen haciendo. Claro, lo que pasa es que el seno de la familia, la educación estaría por encima. ¿Por qué? Porque nuestra familia, o nos vamos a la sociedad, ¿no?, española, nacemos en una familia que ha tenido a su vez una educación. ¿Qué educación ha tenido? La que le han permitido en aquellos tiempos. Entonces, si la educación en general mejora, nuestras familias también serán mejores. Y también, ¿me explico? Entonces, la educación va a la sociedad, ¿no? A mejorar en educación en general. ¿No? Y entonces mejora la familia. Mejora la familia y mejora luego las generaciones posteriores. Va mejorando la sociedad. Claro, por eso es importante implementar criterios científicos que le ayuden a educar, no según mis gustos, lo que me hubiera gustado que me hubieran hecho, opiniones generales, sino, señores, esto ocurre y acontece. Hay que invertir en educación. Claro que los sí, padres por han sido supuesto. educados, ¿qué educación han tenido nuestros? ¿Qué educación han tenido nuestros abuelos? Claro, hay una labor importante, ¿no? Hay una labor importante que tenemos que realizar. Muy bien, estupendo. Quiero Por hacer una aquí, pregunta. sí, por aquí y allá en Palma. Sí. Este venía, ¿verdad? Bueno, sí, pero de Pero póngaselo así, porque así como que la marca de Era en relación con lo que ha comentado la oyente anterior. Estaba pensando que los celos están muy relacionados con la educación, porque en un extremo los esquimales ofrecían a la mujer para unos, ¿cómo se diría?, a visitantes, ¿no?, según he oído. Entonces es totalmente la educación, la cultura, ¿no? Iba un poco por ahí, como ha hablado, lo ha extendido, creo, ¿no? No lo sé. Que antes en España hace 50 años pues un hombre a lo mejor era celoso porque la mujer llevaba minifalda, y hoy día pues se tolera eso y está aceptado, ¿no? Bueno, no lo sé, yo digo que está muy relacionado con la educación y la cultura. Hay cosas que uno se puede apoyar en la realidad, pero otras, no importa si es la minifalda o si es por el tobillo. La cuestión no es eso que aparentemente es la relación que uno tiene con esa relación amorosa, con sus propios deseos, ¿no? Que no importa tanto la superficie de cómo veamos las cosas, sino que en el fondo es todo lo mismo. En el fondo, los escenarios son diferentes, pero en el fondo está la misma cuestión, que es esa cuestión infantil, esa posesión con esa figura amorosa, esos deseos que uno no tolera de sí mismo, que se proyectan en el otro. No importan los escenarios en los que aparezcan, y en cierto modo sí que es cierto que hay culturas que es verdad que son aparentemente más avanzadas, pero luego habla de uno, de cómo uno tolera en sí mismo ciertos deseos que se van a proyectar luego en situaciones en las que si padece uno de esos celos, monta escenas, ¿no?,
le pasan ciertas cosas, ¿no? Ahí estamos hablando no tanto de la cultura, ¿no? Sino de en uno mismo cómo atraviesa ciertas situaciones que nos pasan a todos, más allá de que sean en la familia X o en la familia Y. Son pilares universales que atravesamos todos, que tienen que ver con la relación con nuestro papá, nuestra mamá, los celos con nuestros hermanitos, con el tercero que es la función del padre, ¿no? Que viene a separarnos de la madre. Son cosas universales que se van a escenificar en todos de diferentes maneras. Y tal y como uno lo resuelva o en su vida lo actualice, ¿no? Lo vamos a escenificar de una manera o de otra, pero a todos nos pasan las mismas cosas. Nos diferenciamos en la manera de renunciar a ellas. Y no importa el escenario X o Y, eso es lo que a uno le pasa, lo que uno va con eso. No importa si llevamos con minifalda, si tiene el más largo, si lleva más escotada o menos, es la situación en sí. Y que tiene que ver con nuestra realidad psíquica, más allá de los escenarios que cada uno pueda contar, ¿no? Pero son cosas universales que se repiten, que pasan igual que hace X años, ¿no? Sí, en esencia es el celo, que por ejemplo hay cultura, no señalizar, en el cual la mujer va muy tapada y se le exige como otro nivel de, no sé, diría, de cuidado, ¿no? De que se cuide. Sí. Entonces va un poco relacionado. Pero también tengo una duda si los celos no son una desconfianza, porque si uno tiene celos es que desconfía, y si desconfía, ¿qué hace? ¿Qué hace con esa relación? Corta ya, ¿no? Sí, desconfianza a uno mismo, a sus propios deseos. Claro, cuando uno tiene celo, Claro. Es que desconfía de tu pareja. Si No, desconfía, pero no es de tu pareja, es de tus propios deseos. Son tus deseos reprimidos. Porque cualquier prueba de realidad, además, y lo vemos en muchas situaciones de personas que tienen un nivel de celos más paranoico, ¿no? Que le va restringiendo, no te pongas esto, no hagas lo otro. Da igual, hagas lo que hagas, siempre hay algo más, siempre va a aparecer algo, porque no tiene que ver con la realidad. Es la desconfianza, pero de uno, de sí mismo, de sus propios deseos, del conflicto que hay en la persona que en eso reprimido pues, aparece una y otra vez en la pareja o en quien sea, ¿no? Es su forma de plantear la situación interna que le pasa, ¿no? Es una cosa personal. Bueno, Sí, gracias. gracias. Sí. Hola. Hola. Lo que has leído del chico que se enamora o que le gusta la amiga de su mujer, Sí. ¿era solo con pensarlo por su forma de ser? ¿Solo con pensarlo ya le estaba siendo infiel? ¿O? Es que uno no se da cuenta de eso. Vemos los efectos trae el síntoma, que tenía unos celos espantosos. Ahí es donde en el diván con el psicoanalista uno reconstruye, ¿no? y se le puede interpretar que esos celos tienen que ver con un deseo. Esa persona va hablando, va surgiendo libremente y va construyendo su historia de deseo que le llevan a producir ese síntoma. Que no ha pasado nada, No. solamente su deseo. Claro, pero es inconsciente, ni siquiera no es algo que uno lo piense y yo por esto, no es algo que uno pueda razonar. Es por interpretación psicoanalítica que esa persona ha producido un delirio de celos por no aceptar que tiene deseos por esa persona. Vale. Son como deseos prohibidos, ¿no? Porque es la amiga de su mujer y no puede tolerar desear a alguien que esté... para él es como si estuviera prohibida, roza un poco esa cuestión de también lo edípico, ¿no? Es como algo prohibido para él, ¿no? Entonces ahí es como que la persona es como una defensa hacia sus propios deseos, que son inmorales y no puede ni siquiera pensarlos. Es que ni siquiera aparecen en la conciencia. Uno, lo que aparece en tu vida es el síntoma, pero en el diván con el psicoanalista uno va asociando libremente y va conociéndose y transformándose esa manera enfermiza que tiene de resolver cosas que son normales, desear no es hacer, ¿no? Pero no es algo que uno vaya a llevar a la realidad, sino que son deseos intolerados en la persona que Inconsciente. claro, se defiende uno a través de la represión y aparece ese síntoma, ¿no? Entonces por eso somos muy complejos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere el micro? Hola, bueno.
Buenas. Mira, yo quería preguntar, me parece la charla muy interesante, quería preguntar si la variable cero, digamos, se podría... No sé si... A ver, si le puede dar a mi... ¿Sí? Bueno, pues si puede hablar en voz más alta. Sí. Mira, yo lo que quería preguntar es si, a ver, si la variable cero es algo de una persona en concreto. Bueno, mira, si la variable cero es algo de una persona, por ejemplo, que está en pareja o eso, ¿por qué se proyecta sobre la otra persona? Porque es la persona que tiene más próxima para que aparezca esa salida, ¿no? Primero que se hace de forma inconsciente, ¿no? Claro, A mí, por ejemplo, a mí me ha llegado a decir, no, es que me das motivo. Digo, no, es que tú, la persona tiene el problema. Yo no, o sea, yo podré hablar con, o tú podrás hablar, o tú podrás hacer. Es decir, yo no veo que estés haciendo nada fuera de... Entonces, por eso se me ocurre, he hecho varias preguntas, pero una de ellas es esta. Es por qué le echamos balones fuera así al otro. La culpa de que yo sea celoso es tuya. La culpa. Entonces, ¿qué responderías a eso? Yo, por ejemplo, si yo fuera la persona celosa, no es el caso, pero si yo fuera la persona celosa, yo diría que tengo el problema o la responsabilidad de resolver eso. Si me doy cuenta, claro. Y haría por darme cuenta en mi casa de cada uno. Claro, además que uno termina, ¿no? Cuando se va cerrando más el círculo, también uno padece de eso, ¿no? Que en verdad es una tortura tanto para quien lo genera como para quien lo padece. Claro, es una tortura, porque claro, te va limitando tu vida. Y uno tal vez tendría que preguntarse que uno también está como una persona así. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿No? Es que el otro día escuché a un psicólogo argentino, Gabriel Castañeda, ¿por ejemplo? Bueno, y él decía que el romanticismo en la pareja era algo como muy infantil. El amor romántico. Entonces yo me quedé un poco así porque nunca lo utiliza de esa forma, ¿no? Pero bueno, él se ve que dio... ¿Pero qué quiere decir el amor romántico? Porque para cada uno... Sí, él se refería a que cuando tú empiezas una relación, pues empiezas a lo mejor, le llevas flores, muchas veces así al principio, luego ya va como usando, no ha sido nunca mi caso, ¿no? O sea, he estado ahí desde el principio, ¿no? Pero él decía que al principio empiezas como muy fuerte y luego ya vas decayendo, ¿no? O sea, en general, yo creo que hablaba en general. Mira, hay una frase que he puesto en mi Facebook de Miguel Ángel Measa que dice: cuando una persona dice en general todos, habla de 2 o 3, nada más. Sí, bueno, o sea, los casos que le han podido suceder a esa persona. No, hay que tener en cuenta que el amor y el deseo son un trabajo. Si uno no trabaja para el amor y el deseo, se va. El amor incondicional es el de la mamá y tampoco es incondicional. Si uno no trabaja el deseo en la relación de pareja, ni trabaja el amor, uno no está... Sí, él decía que había que regar la pareja hasta cierto punto, ¿no? O sea, hay plantas que admiten más agua que otras. Claro, por eso hay que conocerse, hay que hablar, ¿no? Más allá de esa fase de enamoramiento que al final vemos que no tiene nada que ver con el otro, sino conmigo mismo. Luego está el trabajo de conocer al otro, de conocer las diferencias, de aceptarlo, ¿no? Es un trabajo, ¿no? Yo lo que veo es que hay como un antitrabajo ante la diferencia, ¿no? Cuando ves diferencia entre 2 personas, como que se rechazan, ¿no? Y dicen, Claro. No sé si es porque por la teoría del espejo uno lo tiene en sí mismo,
Y dice, yo prefiero dejarlo. Pero al final es una cosa narcisista, porque precisamente estar con el otro es tolerar las diferencias. Entonces, este tampoco, porque no es igual a uno. Y claro, realmente uno está con el otro, la cuestión es poder aceptar que es diferente a mí, si no voy buscando a mi yo, y eso es imposible, ¿no? Y también hay una gran intolerancia en este siglo, es verdad, las diferencias, ¿no? Y también hay que abogar un poco por construir esa diferencia y aceptar lo diferente del otro, ¿no? Si no, no aceptamos a nadie que piense diferente a nosotros, hay mucha intolerancia, ¿no? Incluso hay un pozo está el narcisismo de las pequeñas diferencias, que es esa hostilidad que nos genera algo que es diferente a nosotros. Por eso civilizarnos es una tarea, como bien indicaba, cultural también para construirla, ¿no? Aceptar las diferencias del otro y civilizarnos, ¿no? Y civilizarnos es renunciar también, civilizar todas esas cuestiones infantiles, ¿no? Que se va a poner en juego también en nuestra adultez, ¿no? Pues gracias. Gracias. Y bueno, por ahí hay una pregunta y ya terminamos, si os parece. Punto número 1. Freud no lo tenía claro. Punto número 2. Los que le siguieron tampoco lo tienen claro. ¿Y tú hay algo que tienes claro, Manuel? Yo lo tengo claro todo. Vamos a ver. Después hay una cosa que dice que hay gente que en las empresas tienen celos, pero los celos en las empresas se considera competición, o sea, son competitivos. Después hay la otra que es con relación al amor, los celos, es un deseo posesivo. Y yo supongo que si en 100 años de psicoanálisis no se ha avanzado mucho, es por una causa fundamental. Los celos tienen un motivo de ser, o sea, tienen una función social, con lo cual seguiremos teniendo celos y no se erradicará. Yo lo veo así. Ahora, ¿se puede desmentir eso? La cuestión no es que haya celos o no haya, es lo que uno hace con los celos. Y sí, hay 100 años de psicoanálisis, por eso te invito a que participes de este conocimiento y también uno empiece su proceso, porque si uno no empieza su proceso psicoanalítico, las personas que se psicoanalizan resuelven las cosas mucho mejor, se llevan mejor con los otros y incluyen pues ese pasaje, ¿no? en cada uno psicoanalizan sus afectos, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre cuando uno está frente a otras personas le van a pasar cosas, ¿no? Lo que pasa es claro, si uno se psicoanaliza establece un marco donde puede hablar de lo que le pasa y de lo que uno no se da cuenta y que te acontece en las relaciones con los demás, de cómo uno resuelve ciertos aspectos de su vida y la relación con los otros, ¿no? Que siempre... Eso entra dentro de lo personal. Yo me refiero, ¿hay alguna forma que desmienta lo que he dicho? ¿Hay alguna forma de decir, bueno, los celos es que no son necesarios, tendríamos que eliminarlos? ¿O es que los celos pero no sí elimines a tienen la una humanidad. función y hay que mantenerlos? Quieres eliminar a la humanidad, ¿no? ¿Eh? Que quieres eliminar a la humanidad. Hombre, eso Los ya celos lo están forman haciendo parte otros. de... Eso ya lo están haciendo otros y lo llevan muy bien. Hay que civilizarlos, ¿no? Pero civilizarlos es convertirlos en esclavos. No, civilizarlos es esos celos pueden ser un pie para desarrollarnos, para vivir mejor. Son la competitividad, pues mira, están los deportes. El otro se va porque le gusta no sé qué, pues yo también aprendo porque también tengo un deseo de estudiar poesía, por ejemplo, ¿no? Que es poner en juego, que sirve también para deseo, pero incluir a los otros como compañeros, claro. Esos celos nos sirvan para mejorar, ¿no? Para mejorar. O sea, que no hay que eliminarlos. Es que al ser humano no lo podemos eliminar. No, yo me refiero a los celos, no al ser humano. Hemos dicho que son primordiales y precisamente estamos en una sociedad de la pastillita, ¿no? De que queremos eliminar y no queremos saber nada de lo que somos.
Y cuando uno quiere rechazar algo muy fuertemente de sí, con más fuerza lo va a padecer, porque uno se reprime ciertos aspectos que forman parte de la persona, ¿no? Entonces... O sea, que hay que dejarlo ser. No, hay que psicoanalizarlos. Bueno, muy interesante la charla. Ahora muy compleja. Sí, es compleja. Claro, es compleja. Sí. Para venir así y no decir. Tiene para todo. El ser humano es complejo y maravillosa la complejidad. Y lo de la educación y la enseñanza, pues sí tiene, pero el humano son complejidades del humano. ¿Al humano? Bueno, pero para eso están los profesionales, ¿no? Para eso está el psicoanálisis, para ayudarle a... Bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, aquí también tengo marcapágina por si queréis, tarjetitas, y si queréis comenzar vuestro proceso de psicoanálisis, pues bueno, podéis contactar conmigo y gustosamente os escucharé. Y para la próxima nos vemos el mes que viene, que hacemos una vez al mes una charla aquí en ámbito. Y bueno, les invito, si queréis alguna sugerencia de algún tema que os pueda resultar interesante para tratar, pues bueno, también podéis comentármelo, escribirme y encantada, ¿vale? Así que muchas gracias.